Los ataques de Estados Unidos a estas denominadas narcolanchas, ¿correcto? Hasta el momento se habla de 50 o hasta 60 muertos, ¿no? En estos ataques que han sido ya condenados por la ONU, nada más ni nada menos. Sin embargo, hoy diversas versiones hablaron ya de un ataque directo de Estados Unidos contra objetivos militares de Venezuela. ¿Qué sabemos al respecto, Farid? A ver, lo primero que hay que decir es que si esta información se filtra y el gobierno no la desmiente, probablemente la haya filtrado el propio gobierno. Como cuando Trump dice, he autorizado operaciones encubiertas de la CIA, como si encubiertas no implicase que no debieran ser de dominio público. Si lo dice públicamente, es un ya mensaje, no resultan ser tan encubiertas. No, y es un mensaje para el gobierno venezolano en buena medida, ¿no? Claro. Lo que estoy haciendo esto, creo que quiere ponerlo a la defensiva. Lo primero que habría que decir es, Trump no llegó con esta estrategia al gobierno. Trump cambia constantemente de curso de acción. Trump estuvo negociando con el gobierno de Maduro. Negoció un intercambio de prisioneros, negoció la, concesión de Chevron para que siga operando en Estados Unidos, negoció el que Venezuela aceptara la repatriación de venezolanos deportados de los Estados Unidos, y de pronto cambia totalmente de estrategia y empieza a hablar del gobierno venezolano como un cártel del narcotráfico que se ha apoderado de un país. Entonces, cuando dice que va a atacar blancos del narcotráfico, si tú dices que el régimen mismo es un cartel narcoterrorista, no hay ya distinción entre blancos del narcotráfico y blancos militares. Y dos medios de prensa, no uno, han sugerido que sí, que es inminente un ataque contra un blanco militar en Venezuela. El Miami Herald y el The Wall Street Journal, ambos, prestigiosos medios informativos norteamericanos, precisamente están señalando que es inminente el ingreso de tropas americanas, o en todo caso un ataque de Estados Unidos a Venezuela, a blancos específicos. A ver, yo tiendo a creer que si hay un ataque, digo, y me baso únicamente en la información que ha trascendido, no tengo ninguna información, secreta. Si hay un ataque, me pongo en los zapatos de los americanos, sería lanzar misiles desde los barcos que están en aguas internacionales, ahí donde muy probablemente Venezuela no tenga capacidad de respuesta. Si tú tienes operativos en el terreno que intentan hacer acciones, o si envías aviones contra los cuales se puede usar baterías antiaéreas, corres el riesgo no solo de un derribo, sino de que sean detenidos el piloto o los pilotos o los agentes encubiertos en territorio venezolano. Claro. Y ahí entras a un terreno bastante más complejo. Entonces, si hubiera un ataque, mi presunción sería que sería un lanzamiento de misiles desde alguno de estos barcos que están en aguas internacionales. ¿Qué pruebas existen? Y esa es una pregunta que de todas maneras tenemos que hacernos, ¿no? ¿Hay pruebas realmente serias de que se maneja todo este tema del narcotráfico desde el gobierno de Venezuela, desde Nicolás Maduro o su corte militar? A ver, yo la última vez que estuve aquí mencioné mis fuentes, ¿no? Repito, yo no tengo información clasificada, pero hay entidades que hacen investigación independiente y que tienen recursos para hacerla, que cuestionan la visión del gobierno de Estados Unidos. O sea, mencioné Inside Crime, mencioné Crisis Group y Transparencia Internacional. Los tres coinciden en que no hay tal cosa como un cártel que se ha apoderado del gobierno en que encabeza Maduro. En ese sentido discrepan con el gobierno de los Estados Unidos. Lo que sí dicen es que hay actores que están vinculados al narcotráfico y a su vez están vinculados al gobierno. Y además de lo que dicen estas investigaciones de estas entidades que he mencionado, hay el testimonio de exmilitares venezolanos que están presos y acusados por narcotráfico en los Estados Unidos. Ellos son los que dicen, por ejemplo, uno de ellos de apellido Carvajal, que se almacena droga en cuarteles militares. Pero este es el testimonio de colaboradores eficaces
que obtienen beneficios penitenciarios a cambio de ese testimonio y que por ende Claro. se dan cuenta de que les conviene involucrar al gobierno porque es lo que espera oír la contraparte americana. Porque un cártel del narcotráfico implica una organización, ¿correcto? Ujú. Una organización criminal que es la que, según ha señalado Estados Unidos, existe en Venezuela, pero ha mencionado también a Colombia, ¿no? Entonces, Farid, ¿cómo Colombia termina también ingresando a esta situación? A ver, en el caso de Venezuela, el punto es que no parece haber una estructura jerárquica Como la de un piramidal, ¿no? Como la de un cártel habitual que tiene un líder máximo, Claro. como el Chapo Guzmán en el cártel El cártel de Sinaloa, Tijuana, por o- ejemplo, sí, que es tal vez el más conocido. claro, pero en el caso de Venezuela no parece haber dudas de que hay gente de alto rango en el gobierno que estaría vinculado al narcotráfico. Correcto. En el caso de Colombia, el cargo contra Petro no tiene ninguna base conocida, ¿no? Nadie había jamás acusado a Petro de ser narcotraficante. Trump suelta estas cosas como si no requiriese prueba, como no requiere prueba de que en esas lanchas haya drogas y que las personas que estaban conduciéndola fueran narcotraficantes y no pescadores. Realiza las acciones, lanza acusaciones y no siente necesidad de presentar prueba alguna. Yo ahí creo que es totalmente falso. Su único punto es la producción de cocaína sigue creciendo en Colombia, es más alta que nunca. Pero también crecía, y Colombia era el principal productor mundial de hoja de coca, cuando ese país era el principal receptor de ayuda militar estadounidense en el hemisferio y el tercero en el mundo durante el Plan Colombia. Nunca cambió el hecho de que Colombia era el principal productor mundial de hoja de coca. Lo que sí cambia a partir del Plan Colombia es la cantidad de droga que se intercepta. Y esa sí tiende a crecer en el tiempo, pero eso también tiende a crecer con Petro. En ese sentido, no es radicalmente distinto lo que ocurre bajo Petro en cuanto a resultados. Claro, si lo comparamos con otros gobiernos. Con otros gobiernos colombianos. Estamos viendo unas imágenes, Farid, de estas presuntas narcolanchas, ¿correcto? Y del ataque de las Fuerzas Armadas norteamericanas. Hay organismos internacionales que han cuestionado ya las acciones bélicas de Estados Unidos. La ONU incluso está pidiendo que Estados Unidos pare, ¿no?, este tipo de ataques. Estados Unidos se defiende señalando que lo que intenta es evitar que más sustancias ilícitas ingresen a territorio norteamericano. ¿Dónde queda aquí el derecho internacional? Bueno, parece haber consenso entre los especialistas en que estas son ejecuciones extrajudiciales. Pensémoslo de esta manera. Asumamos que lo que dice Trump es cierto y que esas lanchas transportan drogas. Correcto. Y que por ende quienes la conducen son parte de los carteles del narcotráfico. El Chapo Guzmán, que fue probablemente el líder de la organización criminal más grande que jamás haya existido en su momento, el cartel de Sinaloa, fue identificado, se formularon cargos en su contra, se le detuvo dentro de la ley, se le hizo un juicio justo, fue encontrado culpable después de un juicio, no hay pena de muerte en Estados Unidos por narcotráfico, purgará una sentencia prolongada en prisión. Esta gente que sería el primer eslabón de la cadena, estas abuelas de la faz de la tierra, sin saber quiénes son, sin cargos, sin juicio, y repito, por último, si fueran culpables, no hay pena de muerte en los Estados Unidos por narcotráfico, hay pena de prisión. Pero además, lo que decíamos la vez pasada, miren esas lanchas, se dice que cargan 2 toneladas de droga. Ahí No estamos viendo caben las toneladas imágenes, de droga ¿sí?, en esas pequeñas lanchas. Ajá. 1. 2, algunas han tenido hasta 11 tripulantes. Sí. ¿Para qué tienes 11 tripulantes en una lancha cuyo propósito es llevar droga, no gente? No necesitas 11, podrían ser 2 o 3. Tercero, son lanchas con motor fuera de bordo. Esas lanchas pueden ir unos pocos cientos de kilómetros, cuando mucho. No llegan desde el Caribe hasta los Estados Unidos. Esas lanchas, si llevasen droga, pararían en puertos en el Caribe o en Centroamérica, desde donde se llevarían probablemente hacia territorio mexicano para ser introducida por tierra a Estados Unidos. Estas lanchas no iban dirigidas a Estados Unidos. No podían llegar a Estados Unidos. ¿Qué capacidad tiene, retornando a la posibilidad de un ataque de Estados Unidos a Venezuela, qué capacidad tiene Estados Unidos en cuanto a misiles, por ejemplo, que han sido dispuestos, ¿no?, en las islas o en zonas del Caribe, muy cerca de las costas de Venezuela?
para atacar estos blancos de manera específica, sin ingresar directamente a territorio venezolano, sin meter tropas a territorio venezolano, sino un ataque específico, localizado, como sugieren algunos? A ver, Estados Unidos tiene misiles balísticos intercontinentales, o sea, puede atacar otro continente con un misil y darle con relativa precisión a un blanco. Correcto. Recordemos que las computadoras se inventaron por lo menos la primera gran computadora ENIAC, se inventó precisamente para intentar calcular la trayectoria que debía describir un misil para impactar en el blanco al que iba dirigido. Claro. Entonces, acá no son misiles balísticos, sino de crucero. Quiere decir que son misiles que pueden ser guiados. A diferencia de un misil balístico que cuando se acaba el combustible sigue su trayectoria y ya no, salvo que lo ataques militarmente, ya no puedes cambiar el curso. Entonces, los misiles de crucero son de menor alcance, pero no necesitas un gran alcance, porque estos barcos están fuera de zona de aguas venezolanas, pero no muy lejos, a cientos de kilómetros cuando mucho de las costas de Venezuela. Okay. Y esos misiles pueden impactar blancos con relativa precisión. Ahora, yo pensaría que serían blancos que deben estar ubicados más cerca, por ejemplo, de la zona de frontera entre Venezuela y Colombia, porque esa es una zona por donde pasa la droga desde Colombia hacia Venezuela, pero además porque es una zona digamos, no muy habitada, entonces hay poca densidad demográfica, porque si lanzas misiles contra una base militar que esté en zona urbana, por muy preciso que sea el ataque, el riesgo de causar daño entre población civil es grande y claro, uno podría preguntarse qué tanto le importa eso a Trump, pero si lo que quieres es un cambio de régimen en última instancia, eso claramente no pondría a la población de tu lado. Entonces lo que se podría esperar es eso, ¿no? Un ataque en zonas no pobladas, ¿correcto? A objetivos específicos que no necesariamente, Farid, tendrían que ser objetivos militares, ¿correcto? No necesariamente, porque Estados Unidos alega que Estados Unidos alega que esto es una operación antinarcóticos, sí, claro. Pero la forma en que varios analistas lo han puesto, y yo estoy totalmente de acuerdo, esto es demasiado grande para una operación puramente contra el narcotráfico. O sea, es demasiado despliegue militar para tumbarse lanchas en el Caribe. Claro, hay como 10.000 soldados, ¿eh? Allí. Pero ese es el otro tema. 10.000 soldados no es suficiente para invadir. Por eso el cálculo es que esto va más allá de simplemente destruir lanchas en el Caribe, pero menos que una invasión que intente derrocar al régimen. Por ende, lo más probable es algún tipo de ataque a blancos específicos, que como el gobierno americano ya no distingue entre blancos de crimen organizado y blancos políticos, podrían presentarlos como la misma cosa. Claro. Y yo pensaría que para evitar el riesgo de sufrir derribo de aviones o captura o muerte de soldados americanos, dispararían los misiles desde los barcos o submarinos o aviones que están ya emplazados. Y habría que recordar que aviones americanos ya han violado espacio aéreo venezolano sin que Venezuela responda. Esos aviones también podrían lanzar misiles. Ahora, Farid, vamos al otro lado, a Venezuela, ¿no? Hemos escuchado a Nicolás Maduro, bueno, queriendo hablar en inglés, ¿no? Un desastre realmente. Sí. Pero lo que hemos visto también son escenas de, presuntamente, ¿no? La preparación de ciertas porciones de ciudadanos incluso, ¿no? Venezolanos que estarían, según Maduro, dispuestos a luchar por su patria. En fin, ya sabemos para dónde va el discurso de Maduro. Pero entonces, ¿cómo Venezuela, como país, ¿no? está tomando este momento, Farid? A ver, primero, no queda claro que esas milicias tengan un grado de preparación significativo para enfrentamientos armados. Claro, hemos visto al hermano de Hugo Chávez, ¿no? Haciendo unos movimientos de karate y dice que con eso se va a defender de la invasión norteamericana. No va a ser pelea cuerpo a cuerpo sin armas, ¿no? Exactamente. Pero además, incluso si estuvieran bien preparados para pelear, solo van a entrar en acción si es que hay una incursión terrestre de Estados Unidos. Y eso que es bastante complicado. Que es menos probable. Claro. La pregunta es qué capacidad de respuesta tiene Venezuela, por ejemplo, frente a un ataque aéreo norteamericano. Y ahí hay dos cosas. Han comprado armamento ruso
Si algo ha demostrado la guerra de Ucrania es que el armamento ruso probablemente esté tecnológicamente rezagado respecto al armamento estadounidense. El armamento estadounidense es de mejor calidad y no me queda claro que las defensas antiaéreas rusas, incluso las de última generación, sean particularmente eficaces frente a lo mejor del arsenal americano. Correcto. Pero en segundo lugar, incluso si fueran suficientemente buenas las armas rusas, el problema sigue siendo que el grado de preparación de las Fuerzas Armadas venezolanas no parece ser el mejor o el más alto. Por ejemplo, se ha hecho cálculos de cuántas horas de vuelo tiene un piloto venezolano. Por las carencias económicas del país, no vuelan lo suficiente como para tener la preparación necesaria para entrar en acción en caso de combate, los pilotos venezolanos. Y además las Fuerzas Armadas venezolanas están profundamente corrompidas por los negocios que le concede el gobierno para precisamente llenarse los bolsillos. Entonces, están más preocupados de, digamos, hacer dinero que de prepararse para una invasión. No se puede hablar de unas Fuerzas Armadas sólidas en Venezuela, ¿no? En este escenario, realmente, ¿no? En caso de guerra de guerrillas, tendrían una mucha mejor oportunidad de responder. Pero si Estados Unidos decide atacar desde una prudente distancia, no hay mucho, creo, que Venezuela pueda hacer. Ahora, Donald Trump ha manejado este discurso también relacionado al desarme nuclear, ¿no? Al acercamiento con líderes para pedir precisamente el desarme del armamento nuclear. Pero claro, la posición de Trump es bastante diversa, ¿no? Por un lado dice una cosa y por el otro lado puede hacer otra. No, y además todo el mundo sabe que la vocación de desarme en materia nuclear por parte de Trump es como el deseo universal de las reinas de bellezas por la paz mundial, ¿no? No tiene ninguna consecuencia. Lo dicen nada más como algo aprendido. Además, tienen la obligación de prescindir de sus armas nucleares. Sí, claro. El Tratado de No Proliferación Nuclear establece que incluso los países que tienen armas nucleares al respecto deberían eventualmente desmantelar sus arsenales, pero lo deja a su criterio sin plazo alguno. Y en ese sentido, tú puedes, digamos, decir que tienes la aspiración de llegar al desarme nuclear, suponiendo que los demás lo hagan y todo el mundo por ende le echa la pelota a un tercero, que tampoco se va a desarmar. Entonces, no solo no ha ocurrido, ni siquiera es que se reduzcan los arsenales en años recientes, ¿no? Más bien tienden a crecer. Claro, estamos viendo estas imágenes que realmente son impactantes, ¿no? De cómo se terminan destruyendo estas supuestas narcolanchas. Estados Unidos tiene, sin duda, misiles de largo alcance, una tecnología bastante desarrollada en temas de armas. ¿Venezuela cuenta con el apoyo de Rusia, de China, por ejemplo? ¿Cómo observar ese punto? Que tiene que ver con la geopolítica también. A ver, en el caso del apoyo militar que pueda tener de China, hay un dato reciente que es bastante relevante y es el enfrentamiento que tuvieron hace unos meses la India y Pakistán. Porque a Pakistán le fue mucho mejor de lo esperado con armamento chino. Sea con cazas de fabricación china, sea con baterías antiaéreas, también de fabricación china, logró derribar 5 aviones Rafale de fabricación francesa que eran parte del arsenal militar de la India. Entonces, el problema que había con el armamento chino era que no podía esgrimir como esgrimen los americanos, probado en combate. Ese argumento no lo tenían los chinos. Ahora han pasado, todo parece indicar, de manera, digamos, de manera rutilante la primera gran prueba que han tenido. Muy bien, Farid, muchísimas gracias por estar con nosotros. Tu aporte siempre es importante aquí en Vuelta al Mundo. Gracias. De nada, hasta luego. Farid Cajat, internacionalista. Bueno, lo hemos escuchado, lo hemos analizado, la situación de tensión sigue. Seguramente en las próximas horas conoceremos la determinación de Donald Trump, que como ya lo hemos dicho, en este caso, como en otros en los que se ve inmerso el presidente norteamericano, cualquier cosa puede pasar realmente. Soy